Jorge Maldonado, ingeniero en materiales; Juan Balbuena, estudiante de ingeniería mecánica; y yo, Marlon Acuña, también estudiante de ingeniería mecánica de la Escuela Militar de Aviación Cali, Colombia, les hablaremos sobre nuestra investigación, llamada Evaluación del comportamiento mecánico de los materiales compuestos en toberas para cohetes de órbitas bajas. La investigación consistió en la fabricación de prototipos de toberas para cohetes de órbitas bajas, en donde se utilizaron materiales con matrices poliméricas y elastoplásticas reforzadas con polvo cerámico para las zonas térmicas y materiales compuestos fibroreforzados para la zona estructural. Estos prototipos fueron evaluados en condiciones reales, con pruebas de tracción, pruebas de impacto para así determinar pérdidas de peso, espesor, cambios de temperatura y cambios en las propiedades mecánicas. Los prototipos elaborados están enlazados con el diseño y la fabricación del cohete FAC-1, en el cual se utilizan materiales ya mencionados. Estos materiales son expuestos a altas temperaturas durante 120 segundos para evaluar el comportamiento de las zonas térmicas. Como resultados generales, se pudo observar que el comportamiento fue positivo en el prototipo que utilizó una matriz particulada para la zona térmica y matriz fibroreforzada en la zona estructural. En la siguiente tabla se muestran los distintos prototipos utilizados con los materiales utilizados en las zonas térmicas y estructurales. Algunos ejemplos de ellos son caucho y polvo cerámico para la zona térmica y carbono y vidrio para la zona estructural. El prototipo número 2 consistió de caucho y polvo cerámico para la zona térmica y vidrio pizarra para la zona estructural. En el resto del artículo se explicará más a detalle el procedimiento y el análisis de los resultados de nuestra investigación. Bueno, yo soy el ingeniero Jorge Maldonado y hablaré sobre la construcción de los prototipos. Dependiendo de la zona en la que se va a construir de la tobera, se utilizaron diferentes materiales. En la parte térmica se utilizó un material compuesto particulado endurecido por dispersión mediante un procedimiento de vaciado, mientras que en la parte estructural se utilizó un material fibro reforzado de fibras largas multicapa, elaborado mediante laminación, todo de acuerdo a la siguiente gráfica en la que se muestra la composición de los diferentes materiales. En la zona térmica se utilizaron poliéster y caucho silicona, mientras que en la zona estructural se utilizó fibra de carbono con fibra de vidrio o fibra pizarra y fibra de vidrio. Esto debido a las diferentes características que debe tener esa zona para resistir a a las diferentes condiciones a las que se va a someter. Bueno, lo siguiente serían los resultados. Se realizaron diferentes pruebas a las diferentes zonas de diferentes materiales que estuvo compuesto, así como se hicieron diferentes prototipos. Primero se realizó una prueba de tracción de materiales. De acuerdo a la siguiente tabla, se muestran los resultados en pruebas de tracción a probetas a una velocidad de 3 milímetros por minuto. El material que obtuvo un mayor módulo de Young fue el del prototipo número 9. Esto debido a que en este prototipo la capacidad del cerámico tipo 2, por su granulometría, permite trabajar a concentraciones altas de reforzante, mientras que el prototipo número 8 presentó una alta resistencia mecánica con refuerzo particulado de polvo cerámico. Como se puede observar, aquí está la comparación entre el esfuerzo y deformación de los materiales de los diferentes prototipos. Fueron 12 prototipos y estos fueron los resultados. Después se desarrolló la prueba de llama. Esta prueba consistió en cortar el diferente material con una prueba de llama con oxicorte, con un tiempo de exposición de 90 a 120 segundos. Y se obtuvieron los siguientes resultados de la siguiente tabla. Como se va a observar, está la diferencia entre temperaturas entre eh, la zona, la pared interna de la tobera, que es la parte térmica, y la temperatura promedio de la pared externa, que es la parte estructural.
Como se puede observar, es una gran diferencia entre una temperatura y otra, y estos resultados se obtuvieron gracias por medio de una cámara termográfica. Cada prototipo presentó una diferente falla, como se puede observar. El prototipo 1 tuvo una falla de formación de perfiles térmicos y expansión volumétrica en la garganta, obstruyendo el paso del flujo de los gases. El prototipo número 2 tuvo una formación de perfiles térmicos igual que el primero y una expansión volumétrica en la garganta, obstruyendo el paso del flujo de los gases, que fue exactamente igual. Esto pasó por las primeras tres probetas. Después, en los siguientes prototipos, la formación de perfiles térmicos fue la principal falla. Y en los últimos tres prototipos, el material no presentó ninguna falla. No, yo soy Juan Balbuena, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Escuela Militar de Aviación de Cali, Colombia. El material que presentó el mejor desempeño en cuanto al tiempo de falla fue el cerámico tipo 2, el cual se ve influenciado por la utilización de caucho silicona como matriz en dicho reforzante, ya que aporta propiedades elásticas que permiten asimilar los esfuerzos térmicos en comparación con la resina poliéster que se utilizó en los prototipos de polvo cerámico. En todos los prototipos se observó una formación de grietas en dirección axial perpendicular a la dilatación diametral de la tobera. Después de finalizar el ensayo de llama, se observó una pérdida de material por la degradación del mismo debido al contacto directo de este con la llama, lo que produce también una disminución de su masa. Se tomó registro de cada uno de los prototipos antes y después de realizar el ensayo de llama y sacó un promedio de la pérdida de masa dependiendo del material utilizado como reforzante en la zona térmica, según lo mostraron en la gráfica siguiente. En estos resultados se aprecia una mayor pérdida de peso en los prototipos con matriz de caucho silicona, siguiendo un comportamiento pseudoablativo que comparado con los resultados de la sección anterior favorece la obtención de un mayor aislamiento térmico, dado que el material en la medida que se autoconsume forma gases de protección. Esta es la gráfica anteriormente mencionada, donde muestra el peso y pérdida de peso promedio de acuerdo con el tipo de material de esfuerzo. Con el objetivo de analizar cuál material obtuvo el mejor comportamiento aislante de temperatura, se generó la tabla siguiente, donde se muestra la temperatura promedio de las paredes internas y externas de los prototipos. La codificación utilizada en la tabla es descrita en la tabla 3. El material con mejor comportamiento aislante fue el cerámico tipo 2, compuesto de matriz elastoplástica con una temperatura promedio en la pared externa de 21.5 grados centígrados, seguido del polvo cerámico con una temperatura de 28.6 grados centígrados. Al tener la menor temperatura en la pared externa, se logra que la disminución de las propiedades mecánicas de la zona estructural sea igualmente menor, ya que estas están afectadas en gran medida por la temperatura de operación. En conclusión, pues en la prueba de llama, el prototipo cuya zona térmica está constituida de matriz elastoplástica con reforzante particulado, polvo cerámico y zona estructural fibra de carbono y pizarra, fue el material que presentó la menor pérdida de peso con un porcentaje del 28%. El material con mejores propiedades ablativas y por lo tanto el óptimo como recubrimiento de toberas es el cerámico tipo 2, matriz de resina poliéster, dado que no presentó fallas en la inspección visual, además de absorber con una efectividad del 95% la energía térmica. En una matriz de resina poliéster con refuerzos particulados de cerámico tipo 2, se pueden incorporar mayores concentraciones de reforzante con respecto a un particulado de polvo cerámico que permiten obtener mayores módulos de Young. Y eso sería todo. Lo siguiente son las referencias bibliográficas. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy el Dr. Ruiz Román, formo parte de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy les voy a hablar acerca del artículo en el que participé junto con estos otros investigadores. Dicho artículo se publicó en el Boletín de la Sociedad Española de la Cerámica y el Vidrio y lleva el título de Aprovechamiento de las cenizas volantes clase F de centrales térmicas para la fabricación de materiales cerámicos. En este artículo se investiga la posible utilización de cenizas provenientes de la combustión de hulla en centrales eléctricas para la producción de materiales cerámicos con aplicaciones estructurales.
Voy a leer brevemente la introducción. El uso del carbón como combustible para la producción de energía termoeléctrica apareja la generación de grandes cantidades de residuos sólidos como cenizas volantes, las cuales, aunque son vertidas principalmente a basureros, por sus propiedades tienen muchas posibilidades para ser aprovechadas a escala industrial. Esta parte de aquí habla un poco más acerca de las características de dicha ceniza, sus radios, el radio en promedio de la mayoría de las partículas. Bueno, aquí se describe un poco acerca de lo que le ocurre al carbón durante la combustión. No hablaré de eso para no perdernos, para no desviarnos. Ok, bueno. Por acá hay un par de datos más importantes. En la mayoría de las centrales eléctricas, un mínimo del 70 al 75% de la ceniza presente en el carbón se recoge en forma de cenizas volantes. Y en promedio se producen alrededor de, este dato es muy importante, se producen alrededor de 700 toneladas anuales de cenizas por cada megawatt de potencia instalada, lo que para el caso de España habla de alrededor de 7.5 kilotoneladas, 7.500 toneladas por año. Esta es una cantidad enorme de ceniza, la cual podría ser aprovechada para darle un segundo uso y disminuir el impacto ambiental del uso del carbón en las centrales eléctricas. Aquí describiré un poco acerca del proceso experimental. Las cenizas volantes empleadas como polvo de partida para la fabricación de estos materiales cerámicos presentan tamaños inferiores a los 200 micrómetros. La mayoría de las partículas tienen un diámetro equivalente inferior a 40 micrómetros y su superficie es de alrededor de 2.500 gramos por centímetro, 2.500 centímetros cuadrados por gramo a 5.000 centímetros cuadrados por gramo. Bueno, dejando de lado esto, se emplea una cera para ayudar a aglomerar las cenizas. Esta cera en polvo es la Hoechst Wash C, cuya patente le pertenece a la misma firma. Algunas de las características de la cera es que tiene una densidad similar a la del agua, de 1 gramo por centímetro cúbico, y un tamaño de partícula menor a los 40 micrómetros, el cual es bastante similar al de la mayoría de las partículas con las que estamos trabajando. Bueno, para llevar a cabo el procedimiento que se llevó a cabo después de mezclarlas, consistió en la sinterización de la mezcla de cera y ceniza para generar probetas. La sinterización es un proceso por el cual se comprime y calienta un material en polvo para producir una pieza cerámica sólida. Se sinterizó en la mezcla que teníamos a 4 distintas temperaturas, todas ellas a 30 minutos y con esta velocidad de calentamiento, con un aumento de alrededor de 5 grados centígrados por minuto. Las propiedades obtenidas en función de la temperatura están en las tablas que están por acá, las cuales explicaré a continuación. Se buscó esto es de lo que se habla principalmente en este espacio, es que se buscó controlar el tamaño del grano, ya que este tiene gran influencia en las propiedades del material. En caso de tener granos muy pequeños, tendríamos bastantes porosidades en el material, lo cual permitiría que este pueda absorber más agua o produciría resultados negativos en sus propiedades mecánicas. Estas son las tablas que les mencionaba. La tabla número 1 de nombre Composición química del polvo de ceniza volante empleado como materia prima para la fabricación de materiales cerámicos. Bueno, aquí mostramos los materiales de los cuales
Disculpen. Los principales compuestos que encontramos en la ceniza, el cual es óxido de silicio 4 reactivo, alúmina, y óxido de silicio 4 más alúmina. En esta se pueden observar un poco algunas de las propiedades mecánicas de cada una de las probetas que hicimos, todas ellas sinterizadas a una temperatura distinta. Podemos observar que, como les mencionaba, las probetas cuya sinterización se realizó a menor temperatura tienen una densidad menor. Esto afecta considerablemente sus propiedades mecánicas, ya que si lo comparamos con aquellas que tienen una mayor temperatura de sinterización, las probetas con esta menor temperatura presentan una resistencia a la flexión de aproximadamente el 50% de estas. Esta es una de las conclusiones a las que llegamos. Esta parece ser la temperatura más eficiente para sinterizar el material, ya que nos produce una resistencia a la flexión bastante alta y no se requiere calentar tanto el material como en esta otra. En esta tabla de acá se detallan los porcentajes de absorción de agua. Podemos ver que si bien no es la que tiene el menor porcentaje de absorción de agua, debido a que su densidad no es la más alta, como en el caso de la que se sinterizó a 1200, sigue siendo un porcentaje de absorción bastante aceptable a comparación del que tenemos acá. Es de aproximadamente un 20% en comparación con este. Aquí detallamos un poco más acerca de la importancia de controlar la porosidad en los materiales, debido a que una alta porosidad en el material podría traer consecuencias negativas como la disminución de la vida útil del material. Creemos que la razón por la que hubo menor porosidad en los materiales que se sinterizaron a mayor temperatura es que posiblemente exista una fase líquida, es decir, que uno de los materiales que componen la ceniza, por ejemplo en el caso de la alúmina o la cera, que son los componentes que vemos aquí está la alúmina, creemos que probablemente se haya fundido, lo cual haya ayudado a rellenar los huecos, de cierta forma los poros que se encuentran en el material, reduciendo la cantidad de estos y obteniendo un material más sólido, tal cual. Es algo que puede llegar a pasar en los materiales sinterizados, que debido a que están hechos a partir de polvo, se formen poros dentro del material. Encontramos que si bien la temperatura de 1200 grados es la que produce una mayor densidad y por lo tanto menos porosidad, resultaba mejor sinterizarlos a 1175 grados, ya que nos produce una mayor resistencia a la fricción y sería más barato producir si lo vemos como una aplicación a la industria, sería mucho más barato estar calentando un material a 1175 grados que a 1200, ya que se requiere menor energía. Aquí se habla un poco más acerca de las razones para controlar el tamaño del grano. Esto de aquí detalla un poco más acerca de cómo calculamos. Esta no es la parte en la que me especializo, así que no voy a profundizar un poco en esto. Aquí detallamos un poco más hablamos un poco más de los poros, de las propiedades, de cómo se comporta la luz en este material, así que no es muy importante de momento. Bueno, en esta tabla aquí se muestran algunas de las propiedades. Vemos cómo es que la resistencia a la absorción aumenta bastante, por ejemplo entre esta muestra y la otra, lo cual, de hecho esta es la que tiene la resistencia a la fricción más alta, por lo que vemos que este es el punto más óptimo, a pesar de que este y este tienen porcentajes de absorción de agua bastante buenos.
bastante bajos. Vemos que esta parece ser la mejor opción parece ser la mejor temperatura a la cual sinterizar el material y obtener las propiedades que deseamos. Bueno, a continuación voy a hablarles de las conclusiones. Encontramos que la tecnología de partículas con la que se cuenta actualmente es bastante útil para la obtención de materiales cerámicos que pudieran tener aplicaciones estructurales. Encontramos que la temperatura, como les mencionaba anteriormente, encontramos que la temperatura de sinterización más óptima para los materiales hechos a partir de esta ceniza y la cera que les mencionaba es de 1175 grados. Y que los resultados que obtuvimos abren la posibilidad de que materiales como estos puedan usarse a escala industrial, ya que podríamos producir estructuras o, si bien no estructuras grandes, por ejemplo vigas o esto, podríamos producir fixturas, losetas, ladrillos, tejas, ya que los materiales, o incluso usarlos, por ejemplo en el caso de los ladrillos, para la construcción no solo de casas, ya que los materiales cerámicos presentan una menor conductividad térmica, lo cual permitiría reducir la cantidad de materiales aislantes que se utilizan en la construcción de una casa, lo cual ayudaría a reducir el uso de fibras como la de vidrio o la lana metálica, las cuales son bastante nocivas para las personas y para el medio ambiente. Podrían ser reducidas mediante el uso de ladrillos hechos con este material, ya que ayudaría a conservar mejor la temperatura dentro de las casas. Además de que podría utilizarse en hornos de fundición y este tipo de lugares donde las temperaturas son bastante elevadas. Todo esto con un menor costo debido a que se trata de un material reutilizado. Bueno, eso ha sido todo por mi parte y me despido. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Zuley Marmor y como propósito de este video explicativo les voy a presentar mi proyecto investigativo. Este proyecto no lo realicé sola. Fue a través de la ayuda de mis compañeros nombrados en este reporte, los que me ayudaron a investigar este tema. Así que les agradezco de antemano. Sin embargo, no están presentes en este momento, entonces yo seré la que presente este reporte investigativo, este artículo científico. Cabe destacar que este artículo, todo su proceso metodológico se llevó a cabo en los laboratorios de tecnología de alimentos de la Universidad de Zulia en Venezuela, los centros de investigación del agua igual en Venezuela y la Escuela de Ingeniería Química, la Universidad Rafael Urdaneta. Así que comencemos. Como resumen, pues tendrán que hablar de lo que prácticamente es la quitina y el quitosano, porque como el título del video lo dice, son polímeros. Esta quitina y este quitosano proceden de principalmente seres de mar, ¿cómo decir esto? De crustáceos. De ahí es donde se obtiene mucho de estos materiales. Y por otro lado también de insectos y hongos. Principalmente lo que nosotros hacemos es agarrar conchas del mar o exoesqueletos de camarones o ese tipo de crustáceos para después de manera química extraerle la quitina, y esta quitina a su vez también se vuelve un quitosano mediante otras reacciones químicas, no sé, las podemos explicar. Esto se hace mediante la desacetilación parcial de la quitina. Esto da lugar al quitosano, como ya había mencionado.
Y este quitosano tiene mejores propiedades de reactividad y solubilidad. Entonces, eso es como resumen nada más. Más adelante tenemos lo que ya viene siendo la introducción al tema, la introducción a este reporte científico, este artículo científico, en donde decimos, ¿no?, que industrialmente, mundialmente, las procesadoras de mariscos, que en este caso son los grandes productores de alimentos que generan camarones o cangrejos en cualquier tipo de alimento, de tipo de comida, ellos descartan los, los exoesqueletos y caparazones de estos eh, crustáceos, porque la verdad es que a ellos no les sirve, ¿no? Entonces lo desechan. Este desecho es el que a nosotros, como investigadores, nos viene bien investigar. Eh, ya se había demostrado antes acerca de este tipo de polímero obtenido de estos crustáceos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue volver a retomar el tema, volver a investigarlo y ver qué efectos en, en el medio ambiente podría tener a largo plazo. Entonces, otra manera de decirlo es que como existen ya en estos momentos los medios tecnológicos necesarios para el aprovechamiento de estos desechos, eh, el obtener la quitina y el quitosano es mucho más fácil y por lo tanto nos conviene a nosotros como investigadores realizarlo porque ya no entra uno en problemas. Eh, entonces, estos residuos son los que nosotros tomamos y a su vez estos residuos tienen pues, proteínas, ¿no? Proteínas, lípidos, pigmentos, calcio y todo ese tipo de cosas. Estos son los que nosotros eh, eliminamos parcialmente mediante procesos químicos, como lo antes mencionado, que era de la desacetilación. Eh, entonces, continuando como mencionaba, estos desechos, bueno, específicamente ya la quitina, al momento de aprovecharse como un polímero, no genera ninguna fuente tóxica ni alérgica y por lo tanto es bueno nacionalmente. También cabe decir que esta fuente es naturalmente renovable, obviamente. Como sabemos, la cantidad de kilos al diario de, de desechos de camarones o cangrejos o langostas o lo que sea es enorme, llega a toneladas, ¿no? Entonces, por lo que queremos hacer es aprovechar todo eso y obviamente si esto se sigue con día es una fuente naturalmente renovable que no contamina y por lo tanto ayuda al medio ambiente. También cabe mencionar que es antimicrobiana y biodegradable, entonces pues nos ayuda más que suficiente como un sustituto de algún polímero plástico. Entonces, a partir de esto, nosotros decimos que la quitina es la sustancia orgánica más abundante en la naturaleza, después de la celulosa, que obviamente la celulosa es la primera, y lo clasificamos como un biopolímero. Este biopolímero es altamente insoluble en agua, tiene una propiedad que limita sus aplicaciones, obviamente, porque pues, se disuelve rápidamente en ácidos concentrados y en agua casi no se disuelve. Otra cosa a mencionar es que presenta baja reactividad y posee un alto peso molecular, una estructura porosa favoreciendo una elevada absorción del agua. Como mostramos aquí, está la estructura de la quitina, su estructura atómica de los enlaces de los átomos. Entonces, lo que nosotros hacemos es esta quitina transformarla en quitosano,
que es el que está aquí abajo, es esta estructura química, ¿no? El quitosano tiene la ventaja de mejorar todas las propiedades que antes mencioné. Obviamente, como se modifica la quitina, quiere decir que esto es una modificación del quitosano, de la quitina, perdón. Entonces, se necesita tener antes quitina para poder obtener quitosano. Y obviamente mejora sus propiedades mediante la relatividad de la solubilidad. Entonces, pues es claro para nosotros que producir quitina y transformarla en quitosano mejora aún más las propiedades y por lo tanto es más eficiente en cuanto a usos, en cuanto a lo que es los tratamientos que nosotros queramos darle. Como se menciona, esto se disuelve fácilmente en soluciones diluidas de la mayoría de los ácidos orgánicos. Esto quiere decir que se disuelve fácilmente en ácido fórmico, acético, cítrico y tartárico. También en ácidos minerales diluidos, a excepción del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico con reacción a la quitosina no hace mucha reacción, por lo tanto casi no se disuelve, muy poco. Entonces, pues nada más cabe mencionarlo. Entonces, ¿cómo obtenemos esta quitina y este quitosano a partir de las conchas? Lo anterior fue de manera introductoria, ¿no? Pero a nosotros nos interesa saber cómo es que en realidad se obtiene. Entonces, como ya he mencionado, la quitina se obtiene por medios químicos. Estos medios químicos se aplican a lo que son las conchas de los crustáceos que incluyen tratamientos álcalis y ácidos con modificación de condiciones como la temperatura, el tiempo de reacción, la concentración de álcalis y ácidos, entre otros. Y también cabe mencionar que no solamente es de crustáceos, hay que recordar que también se puede obtener fácilmente de los hongos. Y estos hongos son la fuente principal de quitina para los sectores de industria de fermentación agrícola, ¿no? Entonces, la obtención de la quitina a través por medio de los hongos ya incluye otro tipo de procesos, pero sigue siendo el mismo tipo de quitina. Entonces, para llevar a cabo el proceso de obtención de la quitina, las conchas ya en el laboratorio se limpian, secan, vuelven hasta pulverizarse y se someten a un proceso de hidrólisis ácida, utilizando ácido clorhídrico, el cual convierte los carbonatos en cloruros y solubiliza los minerales, básicamente el calcio. Una vez desmineralizadas, se aplica una hidrólisis alcalina, pues el alcalí que se usa rompe la estructura de la matriz y hace soluble las proteínas, las cuales arrastran consigo grasas y pigmentos, componentes todos que constituyen el caparazón. Después de estas dos etapas se obtiene la quitina en polvo. Es importante mencionar que es en polvo, la cual no es soluble en agua, como ya hemos mencionado, lo que lo hace poco práctica para su aplicación. Entonces, ¿para qué nos sirve la quitina? Pues no para mucho, pero como podemos mejorarla, sigue siendo útil. La quitina obtenida según el procedimiento anterior se llama un proceso llamado desacetilar, que significa quitar de la quitina parte de su estructura, el grupo acetilo, por tratamiento con álcali fuerte a temperaturas para obtener el quitosano. La presencia de grupos aminas en la cadena polimérica ha hecho que del quitosano, uno de los materiales más versátiles, se estudian desde hace algún tiempo por la posibilidad de realizar una amplia variedad de modificaciones, tales como las reacciones de anclaje de enzimas, las reacciones de Ligerto, la obtención de películas entrecruzadas, etc., de las cuales se obtienen materiales con propiedades adecuadas para aplicaciones inmediatas y futuras en biotecnología, biomedicina, agricultura, etc. Entonces, una vez que ya nosotros obtenemos lo que es la quitina y el quitosano, nos interesa saber para qué nos sirve. O sea, en realidad, como polímero, sabemos que un polímero sirve para muchas cosas, prácticamente está en nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando desechamos polímeros plásticos, nosotros dejamos
que esos polímeros afecten al medio ambiente. Entonces, como aplicaciones de la quitina y el quitosano, entran lo que son principalmente tres que voy a mencionar. Es en la industria de alimentos y bebidas. En este tipo de industrias, la quitina y el quitosano tiene usos como aditivos en los alimentos, como prácticamente espesantes, gelificantes y emulsificantes, como recubrimientos protectores comestibles y en procesos industriales como la recuperación de proteína de desechos de, de productos para alimentación animal, como clarificadores en industrias de bebida, agua, vino, zumo de manzana y zanahoria, sin afectar el color. En bebidas como los vinos blancos, el oscurecimiento es probablemente uno de los mayores problemas en su comercialización. Este suele ir acompañado de alteraciones con otros caracteres organolépticos, además del color, tales como el aroma y el sabor que provoca el rechazo del consumidor. Numerosos estudios han identificado la actividad química de los compuestos fenólicos como la principal causa de las alteraciones. Los investigadores de la Universidad de Zulia evaluaron el contenido de polifenoles totales en un vino blanco tratado con quitina de elaboración propia como absorbente. Se comparó el comportamiento con quitina comercial con el absorbente comúnmente usado en enología. Al vino obtenido se le determinó el contenido de polifenoles tales catequinas, el color, la acidez total, el pH y el etanol durante 3 meses de almacenamiento. Este vino presentó el más bajo consumo de catequinas, polifenoles totales y color durante el periodo de almacenamiento, corroborando la afinidad de la quitina con los compuestos fenólicos, especialmente las catequinas. Saltándonos a la segunda aplicación es tratamiento de agua, como antes mencionamos de la aplicación de la industria alimenticia. Se aplicaba también para tratamientos ya habíamos dicho, de agua, de jugos, de vinos, de bebidas, ¿no? Pero aquí específicamente de agua potable, no solamente de bebidas, sino puede ser también para, pues, agua potable en general. Y esta es prácticamente la mayor importancia que tiene como aplicación la quitina y el quitosano específicamente, ya que tanto la quitina como el quitosano son materiales ambientalmente amigables. Entre los principales usos en esta área se tiene como coagulante primario para aguas residuales de alta turbidez y alta alcalinidad, como floculante para remoción de partículas coloidales, sólidas y aceites, y para la captura de metales pesados y pesticidas en soluciones acuosas. Prácticamente la quitina y el quitosano, cuando se mezclan en el agua, como son imposibles, bueno, no imposibles, pero son muy difíciles de que se diluyan en el agua, se actúa como filtros naturales que atrapan a cualquier, por así decirlo, peste, por así decirlo, suciedad. Ya lo mencioné, metales, polvos, pinturas, aceites, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto a la industria del agua, de cualquier acueducto, es importante. Igual esto nos lleva a que el tratamiento del agua es importante en la vida de las personas y principalmente entramos a uno de los mayores aplicaciones que es la agricultura. Con esta agua podemos arreglarla para que en la agricultura podamos obtener mejores productos debido a que el agua es más limpia y entonces como tiene menos suciedad afecta beneficiosamente a los productos de la agricultura. Entonces, la quitina y sus derivados son efectivos en el control de enfermedades y plagas vegetales. Sus mecanismos de acción están vinculados a su estructura química. Pueden actuar sobre el organismo patógeno o inducir mecanismos defensivos en las plantas contra varias enfermedades vegetales antes y después de la cosecha. La adición de quitina y sus derivados al suelo favorece el crecimiento y la actividad de muchos organismos quitinolíticos por un efecto sinérgico. Estos constituyen controles biológicos y enemigos naturales de muchos agentes causales de enfermedades y plagas vegetales. Prácticamente lo que hace la quitina es que al adicionarla en un cultivo, las mismas plantas saben que es
algún tipo de partícula beneficiosa. Entonces estas mismas plantas, cosechas, frutas, lo que sea que estemos plantando, van a decir, esto me sirve para protegerme de tales cosas, en este caso enfermedades vegetales, ¿no? Hongos, algún pesticida sobre insectos, sobre plagas. Naturalmente estas plantas las forman con la quitina y quitosano, y prácticamente este tipo de polímero amigable tiene un amplio uso dentro del mundo científico. Por eso es que se estudia, por eso es que al día de hoy nosotros como investigadores científicos hemos desarrollado bastantes configuraciones de este tipo de elemento eh, químico para aplicarlo de manera general y efectiva en muchas áreas del mundo, ¿no? Así que, pues antes de terminar, debo de un agradecimiento al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, el CONDES, de la Universidad de Zulia por el alto financiamiento de esta investigación. Obviamente les agradecemos de corazón, y pues se presentan las referencias bibliográficas, y sin nada más que decir, esto sería todo. Y pues muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Espero ustedes puedan seguir desarrollando este tipo de investigaciones acerca de polímeros amigables para por fin erradicar el uso de polímeros plásticos y dejar de contaminar a nuestro mundo, porque pues ya no nos queda mucho tiempo. Así que gracias.